Ok, entonces seguimos con la segunda parte de las preguntas de repaso de toxicología. Entonces, en esta parte vamos a ver toxíndromes. Entonces, primero, el toxíndrome hipnótico sedante. ¿Cuáles son los agentes causales de un toxíndrome hipnótico sedante? Sobre todo van a ser las benzodiazepinas y los barbitúricos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Sobre todo van a causar depresión del sistema nervioso central. Entonces va a haber una frecuencia respiratoria y presión arterial disminuidas, frecuencia cardíaca normal o disminuida, temperatura elevada o disminuida, depresión del estado mental, pupilas normales y reflejos osteotendinosos disminuidos. ¿Cuáles son los barbitúricos que están más frecuentes relacionados con este toxíndrome? Va a ser sobre todo el amobarbital, el butalbital, pentobarbital, fenobarbital, secobarbital. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones específicas de la intoxicación por barbitúricos? Pues van a desarrollar sobre todo disartria, ataxia, letargo, nistagmo, confusión, coma, bulas cutáneas, depresión respiratoria, flacidez, hiporreflexia, hipotensión, hipotermia y ausencia de actividad en el electroencefalograma. Pues hay que recordar que causa una depresión del sistema nervioso central, entonces todo se va a disminuir, todas las reacciones se van a disminuir. Entonces, ¿cuál es el manejo para esta intoxicación? Generalmente tenemos que dar varias dosis de carbón activado y las dosis grandes de barbitúricos pueden requerir que los pacientes entren en hemodiálisis. Entonces, se sugiere la administración de bicarbonato de sodio para obtener un pH de más de 7,5, con lo que se aumenta la excreción del fenobarbital. Entonces, ¿cuáles son las funciones de las benzodiazepinas y cuáles son las más comunes? Pues hay que recordar que las benzodiazepinas actúan como sedantes, ansiolíticos, relajantes musculares e hipnóticos. Entonces, los más comunes de las benzodiazepinas va a ser el alprazolam, clorazepato, cloriazepóxido, clonazepam, diazepam, flurazepam, lorazepam, midazolam y oxazepam, todos los que terminan en spam. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones específicas? En caso de intoxicación por benzodiazepinas, va a ser sobre todo coma, disartria, ataxia, mareo, alucinaciones, confusión, agitación, bradicardia, hipotensión y depresión respiratoria. Entonces, ¿cuál es el manejo para la intoxicación por benzodiazepinas? Aquí es igual carbón activado en la primera hora en ausencia de alteración del estado mental, o sea que el paciente pueda proteger su vía aérea. El antídoto específico para las benzodiazepinas va a ser el flumacenil, que este puede causar convulsiones, entonces solo se indica en caso de que ya el paciente presente una depresión respiratoria o tenga un compromiso circulatorio. Entonces, ahora pasamos al toxíndrome opioide, que ¿cuáles son los fármacos relacionados con este toxíndrome? Pues los opioides, que va a ser exposición a heroína o morfina, aunque también puede involucrarse el fentanilo, meperidina, hidrocodona, oxicodona, propoxifeno o clonidina. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de este toxíndrome? Pues en los signos vitales vamos a encontrar una frecuencia respiratoria disminuida, frecuencia cardíaca que puede estar normal o disminuida, temperatura normal o disminuida y una presión arterial normal o disminuida. Entonces, todo generalmente a la baja. Entonces, también van a causar depresión del sistema nervioso central con confusión, letargo, somnolencia o pueden causar euforia, convulsiones, ataxia, coma, miosis, reflejos osteotendinosos normales o deprimidos, hipoperistaltismo, estreñimiento, retención urinaria y edema pulmonar. Entonces, aquí hay como varios datos que nos pueden indicar un síndrome opioide, sobre todo la depresión del sistema nervioso central. Y además, sobre todo, hipoperistaltismo, estreñimiento, que es clásico de los opioides. También tenemos la tríada de la muerte, que se da sobre todo en este toxíndrome, que va a ser depresión respiratoria, miosis y depresión neurológica. Entonces, ¿cuál es la causa de muerte del toxíndrome opioide? Generalmente es por un daño respiratorio o por un daño pulmonar agudo. Entonces, ¿cuál es el manejo de un toxíndrome opioide? Pues es asegurar la vía aérea y administración de naloxona y como alternativas puede ser el nalmefeno o la naltrexona. Entonces, el tratamiento para manejar la adicción a los opioides se puede dar metadona o buprenorfina. Y el tratamiento para el síndrome de abstinencia como tal va a ser con clonidina.
Entonces, ahora pasamos al simpático mimético. Entonces, ¿cuáles son los fármacos o los agentes que están relacionados con el toxíndrome simpático mimético? Pues es sobre todo exposición a cocaína, anfetaminas, epinefrina, salbutamol o efedrina. Entonces, ¿cómo se encuentran los signos vitales en un toxíndrome simpático mimético? Pues vamos a tener una frecuencia respiratoria normal o que puede estar elevada, una frecuencia cardíaca, temperatura y presión arterial elevadas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas del toxíndrome simpático mimético? Pues generalmente vamos a tener, como su nombre lo indica, este síndrome simpático, entonces vamos a tener todas estas como del sistema nervioso simpático, entonces agitación psicomotora, midriasis con reactividad conservada, diaforesis, hiperactividad de los sonidos intestinales, vómito y dolor abdominal, convulsiones, rabdomiólisis e infarto cardíaco. Entonces, ¿cuál puede ser la causa de muerte en caso de un toxíndrome simpático mimético? Pues convulsiones, paro cardíaco o la hipertermia. Entonces, ¿cuál es el manejo de este toxíndrome? Pues no hay tratamiento, solo hay como tratamiento de soporte que va a ser enfriamiento e hidratación con cristaloides. Se puede usar diazepam con o sin la presencia de convulsiones. Y en caso de hipertensión podemos usar nitroglicerina y nitroprusiato de sodio. Y ahora pasamos al toxíndrome colinérgico. ¿Cuáles son los agentes causantes de este toxíndrome? Pues es exposición al veneno de araña, sobre todo viuda negra, algunos hongos, tabaco, agentes organofosforados y carbamatos. Entonces, ¿cómo se encuentran los signos vitales en el toxíndrome colinérgico? Pues la frecuencia respiratoria puede estar normal o elevada, frecuencia cardíaca puede estar normal o disminuida, temperatura y presión arterial suelen estar normales. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas específicas? Pues el paciente va a presentar confusión, depresión del estado mental, coma, miosis, reflejos osteotendinosos que pueden estar normales o disminuidos, convulsiones, fasciculaciones musculares, debilidad, parálisis, diaforesis, aquí sobre todo cialorrea, epífora, aumento del peristaltismo, diarrea, espasmos abdominales, vómito, aumento de la diuresis e insuficiencia respiratoria, o sea, todas estas manifestaciones que nos van a dar como un paciente mojado porque se aumentan todas las secreciones. Y ahora un intoxicación por agroquímicos. ¿Cuáles son los agentes causantes? Sobre todo por insecticidas, organofosforados y carbamatos. ¿Cuáles son las fuentes de estos compuestos organofosforados? Pues sobre todo domésticos. Vamos a tener los artículos de jardinería, aerosoles en el ambiente y en superficies contra las plagas. En industriales ocupacionales, pues los plaguicidas. Y en sanitarias, pues el control de vectores. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de una intoxicación por organofosforados? Igual, irritabilidad, confusión, cialorrea, lagrimeo, diaforesis, vómito, diuresis, defecación, contracturas o fasciculaciones, debilidad, broncorrea, bradicardia, miosis, convulsiones e insuficiencia respiratoria. Entonces, ¿cuáles son los síndromes que se presentan en esta clase de intoxicaciones? Pues podemos, justo como un toxíndrome colinérgico, una crisis colinérgica inicial por inhibición de la acetilcolinesterasa y acumulación de acetilcolina en las terminaciones nerviosas. Entonces se ve sobre todo los organofosforados tienen que ver con el desarrollo de un toxíndrome colinérgico. Entonces, en el síndrome muscarínico, pues porque va a haber una excitación parasimpática postganglionar. En el síndrome nicotínico, acumulación de acetilcolina en la placa neuromuscular y despolarización. También va a haber afectación del sistema nervioso central. También se puede desarrollar un síndrome intermedio, que es una insuficiencia respiratoria de origen central tipo 2, que no responde a atropina, de 12 a 96 horas después, con debilidad de músculos oculares, cervicales, vulvares, respiratorios, proximales de las extremidades. También se puede desarrollar una polineuropatía tardía, que son de 7 a 21 días después, que aquí se va a presentar dolor de los gastrocnemios, debilidad de los músculos distales de las piernas y de músculos pequeños de las manos, marcha atáxica, arreflexia sin afectación de los nervios craneales. Entonces, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas recomendadas para la identificación de intoxicación por agroquímicos? Determinación de la actividad de colinesterasa plasmática o eritrocitaria. Entonces, ¿cuál es el manejo de estas intoxicaciones? Pues hay que hacer una descontaminación cutánea con agua y jabón, proteger la vía aérea, ventilación, lavado gástrico, carbón activado si se encuentran dentro de las primeras 2 horas, administración de atropina de 1 a 4 miligramos y mantenimiento con 0,02 a 0,08 miligramos por hora, pero esta solo sirve si el paciente se encuentra en la fase colinérgica, ovidoxima o pralidoxima hasta 12 horas después de suspender la infusión de atropina.
Entonces, ahora pasamos al otro lado que va a ser el toxíndrome anticolinérgico. Entonces, ¿cuál es la causa de un síndrome anticolinérgico? Pues hay un bloqueo de la acetilcolina. Entonces, ¿cuáles son los agentes que se relacionan? Pues sobre todo exposición a escopolamina, atropina, antihistamínicos, alcaloides de la belladona, algunos hongos, fenotiacidas y antidepresivos tricíclicos. Entonces, ¿cuáles son los signos vitales que vamos a encontrar en el toxíndrome anticolinérgico? Pues vamos a tener una frecuencia respiratoria normal y frecuencia cardíaca y temperatura elevadas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones típicas de un síndrome anticolinérgico? Pues sobre todo depresión del estado mental, taquicardia, confusión, psicosis, ideación paranoide, delirio, ataxia, agitación, síntomas extrapiramidales, midriasis con disminución de la reactividad, piel seca y enrojecida, retención urinaria, hipoperistaltismo, hipertermia y sequedad de mucosas, que también puede haber convulsiones, disritmias y rhabdomiólisis. Entonces, aquí a diferencia del paciente con un toxíndrome colinérgico, aquí es lo opuesto. Entonces, el paciente debe estar seco y rojo. Y en el colinérgico es un paciente mojado. Entonces, ¿cuál es el manejo recomendado para el toxíndrome anticolinérgico? Enfriamiento y manejo de soporte. Se puede dar administración de carbón activado con o sin catárticos y fisostigmina, que es el antídoto específico, menos en caso de que la intoxicación sea por antidepresivos tricíclicos o clonazepam. Entonces, ahora pasando al toxíndrome serotoninérgico, entonces, ¿cuáles son los agentes relacionados con este toxíndrome? Generalmente es por ingesta de meperidina, dextrometorfano, inhibidores de la monoaminoxidasa, o sea, de los IMAOs, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, antidepresivos tricíclicos o anfetaminas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones? Pues va a haber alteración del estado mental, hipertonía muscular, hiperreflexia, hipertermia y temblor corporal intermitente. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones que tenemos que hacer en caso de síndrome serotoninérgico? Pues hay que tener un enfriamiento y manejo de soporte con la administración del lorazepam. Y ahora pasando al toxíndrome extrapiramidal, ¿cuáles son los agentes que lo causan? El haloperidol, metoclopramida y fenotiacidas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Aquí es muy importante, pues, las manifestaciones extrapiramidales. Entonces, el parkinsonismo, que va a ser con temblor, rigidez, opistótonos, tortícolis, acaticia, distonía y crisis oculogiras. Entonces, ¿qué es la acaticia? Es el síntoma extrapiramidal más frecuente que van a presentar los pacientes, que es una agitación motora con urgencia por moverse o incapacidad para mantenerse sentado. Entonces, ¿cuál puede ser el manejo en el caso específico de la caticia? Sobre todo reducción gradual o supervisada del antipsicótico que esté tomando el paciente, y si no es posible, se puede emplear lorazepam, propanolol o benzotropina. Entonces, ¿cuál es el manejo de las distonías? Viperidino o difenidramina intramuscular o intravenosa. Entonces, ahora pasando a las intoxicaciones específicas por antidepresivos. Pues generalmente, ¿cuáles son los principales agentes relacionados? Van a ser sobre todo los antidepresivos tricíclicos como amitriptilina, clomipramida, desipramida, doxepina, imipramina, nortriptilina y trimipramina. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de una intoxicación por antidepresivos tricíclicos? Sobre todo van a ser manifestaciones anticolinérgicas más convulsiones, delirio, arritmias, hipotensión de hipoperistaltismo. Entonces, ¿cuáles son las dosis fatales de antidepresivos tricíclicos? Son dosis que sobrepasan de los 20 a los 35 miligramos por kilogramo. Entonces, ¿cuáles son los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina que están relacionados? Pues amoxapina, citalopram, clomipramina, fluoxetina, fluvoxamina, paroxetina, sertralina o venlafaxina. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de una intoxicación por estos inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina? Pues depresión del sistema nervioso central, convulsiones, coma, agitación, temblor, mareo, nistagmo, delirio, arritmias, hipertensión, vómito y hepatotoxicidad. Entonces, ¿cuáles son los inhibidores de la MAO que se relacionan con la intoxicación? Sobre todo feblecina, tranilcipromina, isacorboxacida, moclobemida, pargilina, procarbazina, selegilina. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de una intoxicación por los inhibidores de la MAO? Hiperestimulación del sistema nervioso central con convulsiones, rigidez muscular,
hiperpirexia, inestabilidad de presión arterial y rabdomiólisis. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones de la ingesta de alimentos con altos contenidos de aminas bioactivas y combinadas con antidepresivos como vino, queso, salsa de soya? Pueden causar una apoplejía cerebral, convulsiones e hipertensión severa. Entonces, ¿cuáles son las intervenciones en caso de intoxicación por antidepresivos? Pues es un lavado gástrico o administración de carbón activado. El bicarbonato en caso de arritmias o ensanchamiento de los complejos QRS, arritmias con lidocaína, atenolol, propanolol o magnesio, y en caso de que sea intoxicación por inhibidores de la MAO, se puede usar nitroprusiato para la hipertensión, benzodiazepinas para el bloqueo muscular. Y entonces, ahora seguimos específicamente para las intoxicaciones por las fenzotiazinas y el haloperidol, que hay que recordar que el haloperidol se relaciona con el extrapiramidal. Ok, entonces, ¿cuáles son los agentes fenotiazinas relacionadas con las intoxicaciones? Pues sobre todo clorpromacina, flufenacina, perfenacina y todas estas. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas en una intoxicación causada por estos agentes? Sobre todo comienzan de las 6 a las 24 horas después de la ingesta y van a incluir hipotensión ortostática, acaticia, distonía, hipertermia, parkinsonismo, discinesia, disminución de la sudoración, retención urinaria, miosis y midriasis, y entonces pueden desarrollar un síndrome neuroléptico maligno, que es un peligro latente. Entonces, ¿cuál es el manejo de este tipo de intoxicaciones? Pues el monitoreo electrocardiográfico para evaluar si hay prolongaciones del segmento QT y cambios del segmento ST. Entonces, se puede dar carbón activado en las primeras 4 a 6 horas después de la ingesta. Los antídotos específicos pueden ser la benztropina y la difenidramina. Entonces, ahora específicamente para el síndrome neuroléptico maligno, pues ¿cuál es el mecanismo subyacente de un síndrome neuroléptico maligno? Es una reacción farmacológica idiosincrática seria que suele desarrollarse durante el primer mes de tratamiento con fármacos antipsicóticos o con el uso de litio. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para presentar este síndrome neuroléptico maligno? Pues es que tenga una carga farmacológica rápida, dosis elevadas, uso de fármacos potentes, formulaciones parenterales, deshidratación, agitación psicomotora previa y episodios previos de síndrome neuroléptico maligno. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de este síndrome neuroléptico maligno? Vamos a tener A, desarrollo de rigidez muscular severa y temperatura elevada que están asociadas al uso de fármacos neurolépticos o antipsicóticos. B, es la presencia de dos o más de los siguientes: que tenga diaforesis, disfagia, temblor, incontinencia, cambio de nivel de conciencia entre coma o confusión, mutismo, taquicardia, elevación o labilidad de la presión arterial, leucocitosis, evidencia de laboratorio de daño muscular, ya sea por la elevación de las sinasas de creatinina. C es que tenga los síntomas A y B que no son causados por otra sustancia u otra condición médica u neurológica u otro trastorno mental que puede explicar los síntomas. Entonces, ¿cuál es el tratamiento del síndrome neuroléptico maligno? Sobre todo, retirar el fármaco relacionado, ventilación, oxigenación, hidratación, control térmico agresivo, soporte nutricional y profilaxis tromboembólica en dosis bajas de heparina. Entonces hay que relacionarlo con los pacientes que tienen relación con uso de antipsicóticos. Entonces, ahora la intoxicación con antihistamínicos, pues ¿cuáles son los antihistamínicos de primera generación? Van a ser sobre todo la difenidramina, clorfeniramina y la hidroxicina. Entonces, ¿cuáles son los antihistamínicos de segunda generación? Acelastina, bromfeniramina, doxilamina, evastina, loratadina, cetiricina. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la intoxicación por antihistamínicos? Pues es una estimulación del sistema nervioso central con hiperactividad, temblores, mareo, coma, hipotensión, arritmias, paro cardiorrespiratorio, debilidad muscular, convulsiones e hiperpirexia. Hay que recordar que la diferencia entre los antihistamínicos de primera generación y de segunda generación es que los de primera generación cruzan la barrera hematoencefálica. Entonces, los de segunda generación específicamente pueden causar prolongación del intervalo QT. ¿Y cuál es el manejo en caso de intoxicación? Pues hay que tener una monitorización electrocardiográfica y puede administrarse carbón activado si el paciente tiene menos de 4 horas desde la ingesta, y la fistostigmina es el antídoto específico. Para las arritmias se puede dar bicarbonato, magnesio y propanolol. Entonces, ahora
si es una intoxicación por hipoglucemiantes orales, que es muy común en pacientes con diabetes mellitus que toman insulina o los que toman cualquier otro hipoglucemiante. Entonces, ¿cuáles son los agentes más frecuentemente relacionados en causar hipoglucemia severa? Sobre todo las sulfonilureas y las meglitirinas. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la intoxicación por hipoglucemiantes? Pues vamos a tener las típicas manifestaciones de hipoglucemia como neuroglucopenia y activación adrenérgica, que además van a presentar diaforesis, taquicardia, letargo, irritabilidad, coma, convulsiones y manifestaciones neurológicas focales. La hiperinsulinemia provocada por la sulfonilurea se caracteriza por una hipoglucemia no cetósica. ¿Y cuál es el periodo de tiempo en el que se puede presentar la hipoglucemia después de la ingesta de estos hipoglucemiantes? La hipoglucemia se manifiesta en 6 horas, aunque puede demorarse hasta 16 a 18 horas. Entonces, ¿cuál es el manejo inicial por estas intoxicaciones? Pues administración de dextrosa y leves se pueden dar por vía oral, severas y moderadas se tiene que dar con infusión intravenosa. Entonces, ahora el último tema son intoxicaciones por picaduras o mordeduras de animales. Entonces, vamos a empezar con la intoxicación por veneno de alacrán. Entonces, ¿cuál es la epidemiología de la picadura de alacrán? Es la segunda causa de muerte relacionada con animales a nivel mundial y solo queda debajo de las mordeduras de serpiente. Entonces, la incidencia en México es más alta en Colima, Durango, Guerrero, Morelos y Nayarit. Entonces, ¿cuál es la especie de alacrán que se considera peligrosa en México específicamente? Pues hay 8 especies del género Centruroides que son pequeños y amarillos, que son de la familia Butidae. Entonces, ¿cómo está compuesto el veneno de estos alacranes? Pues son mezclas de mucopolisacáridos, hialuronidasa, fosfolipasa, acetilcolinesterasa, serotonina, histamina, inhibidores de proteasa, liberadores de histamina y neurotoxinas proteicas. Estas últimas dos son las más importantes. Y el compuesto más importante del veneno es la escorpamina, que tiene una vida media de 36 horas. Entonces, lo más importante que compone a todo el veneno es la escorpamina. Entonces, ¿cómo actúa esta neurotoxina del veneno del alacrán? La acción es sobre los canales rápidos de sodio de las membranas neuronales. Entonces va a haber una inactivación incompleta de los canales durante la despolarización, resultando en ensanchamiento del potencial de acción. Entonces va a haber un desarrollo lento de un flujo de sodio hacia el interior después de la repolarización, resultando en hiperexcitabilidad de la membrana, liberación de neurotransmisores como acetilcolina, norepinefrina, dopamina, glutamato, aspartato y ácido gamma aminobutírico. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones en caso de una intoxicación leve? Pues va a haber dolor y parestesias locales y disminución de la temperatura local. ¿Cuáles son las manifestaciones de una intoxicación moderada? Dolor y parestesias locales en el trayecto de la metámera, o sea, hablo de toda la extremidad, cambios en la temperatura del sitio afectado y de la extremidad, prurito nasal y faringio, inquietud, lagrimeo y cialorrea, que estos últimos ya son datos de alarma justo por el prurito nasal y faringio que puede estar indicando que puede hacer una anafilaxia el paciente. Entonces, hay que recordar que leve es solo local, moderada es que ya afectó toda la extremidad. Y bueno, ¿cuáles son las manifestaciones de una intoxicación severa? Pues cialorrea, sensación de cuerpo extraño en la faringe, fasciculaciones linguales, nistagmo, distensión abdominal, disartria, tos, dificultad para enfocar imágenes, pérdida de la visión tridimensional lejana, dolor retroesternal, disnea, hipertensión o hipotensión arterial, marcha vacilante, priapismo, molestia vaginal, convulsiones tónico-clónicas, edema pulmonar o alteraciones electrocardiográficas. Aquí, sobre todo, la sensación de cuerpo extraño en la faringe es el dato más importante para saber que es una intoxicación severa. Entonces, ¿cuáles son los cambios electrocardiográficos encontrados en casos de picadura de alacrán? Pues puede darnos datos de isquemia cardíaca, miocarditis, ondas Q, elevación o depresión del segmento ST, agudización o inversión de la onda T, ondas U, prolongación del QT y bloqueos AB. Entonces, ¿cuál es la manifestación respiratoria más importante? Pues es el edema pulmonar. ¿Cuál es la complicación gastrointestinal que se puede presentar por picadura de alacrán? Aquí hay que recordar que algunos casos pueden desarrollar pancreatitis aguda, que es probablemente por la inducción de la secreción exócrina de la glándula con un espasmo del esfínter de Oddi, pues esto causa la pancreatitis. Entonces, ¿cuál debe ser el manejo inicial ante una picadura de alacrán?
Lo más importante siempre es pues ver cómo está el paciente, depende del contexto clínico. Hay que verificar la secuencia ABCDE, ayuno de 2 a 4 horas y tratamiento de sostén. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico en caso de picadura de alacrán? Después dependiendo si el paciente necesita la secuencia ABCDE. Administración de anticuerpo polivalente dirigido a escorpinas, que son lo típico del veneno de alacrán. Depende de la severidad del cuadro, así como poblaciones de riesgo. ¿Y quiénes son las poblaciones de riesgo? Los menores de 5 años, mayores de 60, gestantes, diabéticos, hipertensos. Entonces, los niños menores de 5 años, los adultos mayores, los que tengan comorbilidades y una mujer embarazada son la población de riesgo y así depende de cómo vamos a administrar el antídoto. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico en caso de una intoxicación leve? Pues si es un riesgo bajo, es un paciente normal, acceso venoso y administración de un envase del anticuerpo, observación estrecha y se envía, bueno, se evalúa el envío a un centro especializado y tenemos de 20 a 30 minutos para revalorar al paciente. En caso de que sea un paciente con una intoxicación leve, pero es un paciente de riesgo alto, como menores de 5 años, mayores de 60, gestantes o con comorbilidades, tenemos que hacer un acceso venoso y aquí se va a administrar 2 envases del anticuerpo para un envío inmediato a centro de referencia. Entonces, si es una intoxicación leve y es un paciente de riesgo bajo, solo damos un envase del anticuerpo y tenemos que evaluar si se envía o no a un centro de referencia y de riesgo alto, aunque sea una intoxicación leve, se ponen 2 frascos del anticuerpo y se envía de inmediato a centro de referencia. ¿Cuál es el tratamiento específico en caso de una intoxicación moderada? Igual si es un paciente de riesgo bajo, son 2 envases del anticuerpo y se valora la repetición de esta misma dosis en 40 minutos, se observa y se valora, si no mejora, enviar a referencia. Si es un paciente de riesgo alto, aquí van a ser 4 envases del anticuerpo, además de poner oxígeno suplementario y envío a centro de referencia inmediato y se valora la repetición de la dosis en lo que se consigue el traslado. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento específico en caso de intoxicación severa? Si es de riesgo bajo, se maneja como la intoxicación moderada en pacientes de riesgo alto, o sea, igual 4 frascos de anticuerpo, oxígeno suplementario y envío a centro de referencia inmediato y se valora si se puede repetir esta dosis. Y los que son de riesgo alto son 6 envases de anticuerpo, oxígeno suplementario, envío inmediato a centros de referencia y se evalúa la repetición de la dosis en lo que se consigue el traslado. Entonces vamos a tener 3 grados de intoxicación leve, moderada y severa y en cada una entra si es de riesgo bajo, o sea, un paciente normal y de riesgo alto. Entonces empezamos con uno si es leve y es de riesgo normal, 2 frascos si es leve pero de riesgo alto. En caso moderado empezamos con 2 envases igual si es de riesgo bajo y pasamos a 4 si es de riesgo alto y en caso de grave si es de bajo riesgo son 4 igual y si es de riesgo alto ya sube hasta 6. Entonces manejamos 1, 2, 4, 4 y 6. Entonces, ahora pasando a las mordeduras de serpientes venenosas, ¿cómo está compuesto el veneno de la serpiente de cascabel? Va a tener sobre todo neurotoxinas de fosfolipasa A2, metaloproteinasas y enzimas similares a la trombina. Entonces, ¿cómo actúan las neurotoxinas de esta serpiente de cascabel? Pues las neurotoxinas de fosfolipasa A2, como la crotoxina, se unen de forma no competitiva a los canales de calcio de las membranas presinápticas, con lo que inhiben la liberación de acetilcolina y bloquean la transmisión de la placa neuromuscular. Entonces dañan la membrana muscular permitiendo un flujo de calcio al interior de las células, por lo que producen rabdomiólisis y mionecrosis difusa. Las neurotoxinas liberan además lisolecitina como metabolito que produce la liberación de histamina. Entonces las metaloproteinasas tienen efectos destructivos locales. Entonces, ¿cómo actúan las neurotoxinas del veneno de las serpientes de coral? Aquí, su componente letal es la neurotoxina posináptica de peso molecular bajo que bloquea los sitios de unión de la acetilcolina en la unión neuromuscular. Entonces, aquí podemos verlo como que la cascabel afecta presináptica y la de coral afecta posináptica. Así es como podríamos diferenciarlo. Entonces, una afecta los canales de calcio y otra afecta como tal los sitios de unión acetilcolina.
Entonces, ¿quiénes son las personas con un mayor riesgo de presentar una mordedura de serpiente? Sobre todo van a ser personas que trabajan en el campo, varones, sobre todo de edades de 15 a 44 años. ¿Y cuáles son las localizaciones más comunes para las mordeduras de serpiente? Lo más común va a ser pues los pies y los tobillos en un 72%, seguido de los muslos en un 14%, las manos en un 13% y la cabeza en un 1%. Entonces, ¿cuáles son las especies de serpientes que se relacionan más con casos de mordedura de serpiente en México? La más relacionada va a ser la víbora de cascabel, que también se conoce como Crotalus y es de la familia Viperidae en el 44.9%, que es esta de la imagen. Luego está la nauyaca en un 42.8% y las corales, que es Hemicrurus y de la familia Elapidae, que es en el 4%, que son estas de acá. Hay que recordar que pueden ponerte una coral falsa, que son las que tienen rayas blancas, además de las negras, rojas y amarillas, y la coral verdadera no tiene estas rayas blancas, entonces es solo negro, rojo y amarillo. Ok, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones locales de la mordedura de serpiente? Pues hay presencia de los orificios de los colmillos, dolor, edema, incapacidad funcional, equimosis, sangrado, flictenas, bulas, necrosis y parestesias regionales. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones sistémicas? Pues pueden desarrollar náusea, vómito, taquicardia, dolor abdominal, torácico, somnolencia, pérdida del estado de alerta, hematuria, hipotensión y choque. Entonces, ¿cómo se establece el diagnóstico definitivo? Pues es identificación de las características morfológicas de la serpiente implicada y su correlación con las manifestaciones clínicas. Entonces, es muy importante que veamos bien la morfología de cada serpiente para saber qué tipo de serpiente era. Entonces, el 20% de las mordeduras se reporta como frías o secas. Entonces, en este caso, no existe envenenamiento como tal. Entonces, ¿cuál es el manejo de un paciente con mordedura de serpiente? Debe ser trasladado lo antes posible a la clínica más cercana con la extremidad afectada inmovilizada y elevada por encima del nivel del corazón, retirando alhajas y prendas de donde fue la mordida. Entonces, aquí lo que se prefiere es no usar torniquetes, pero si se presentan con uno, no se debe retirar hasta después de haber dado el fagoterápico, que es el antídoto. Entonces, tenemos que también evaluar la aplicación intermitente de hielo y evaluar la circunferencia del área de hiperemia cada 15 a 20 minutos para documentar la progresión y considerar el riesgo de desarrollar síndrome compartimental. Entonces, es muy importante como marcar el sitio y estarlo evaluando cada 15 a 20 minutos. Entonces, la mordedura de cascabel hay que dar analgesia con opioides. Entonces, ¿cuál es el tratamiento específico para la mordedura de una serpiente venenosa? Pues el tratamiento específico es con las fracciones FAB de anticuerpos, que se debe vigilar el desarrollo de hipersensibilidad inmediata y tardía. Entonces, ¿cuál es el régimen de tratamiento dependiendo de la severidad? Entonces, grado cero es que tenga huellas puntiformes sin envenenamiento, probablemente mordedura seca, que no requiere fagoterápico, o sea, fue una serpiente que no era venenosa. El grado uno es un leve dolor, edema de menos de 10 centímetros. Tenemos que aplicar 4 envases del fagoterápico y valorar la administración subsecuente, ya sea de 4 a 5 envases con base en evolución. Entonces, repetir la dosis. El grado 2 es moderado, que es un edema de más de 15 centímetros, cambios cutáneos regionales y ya desarrollaron náusea. Entonces, aquí se aplican 5 envases y se valora la administración subsecuente, que son 10 envases cada 4 a 6 horas por 18 horas. El grado 3 ya es severo, es un edema en todo el miembro afectado, vómito, vértigo, fiebre, cambos muy notorios en la piel, parestesias y oliguria. Aquí se aplican de 6 a 8 envases, que puede requerir 6 a 8 viales cada 4 a 6 horas por 18 horas. Y el grado 4, aquí ya es grave, aquí lo identificamos sobre todo porque ya hay un sangrado por los orificios de la mordedura, equimosis, petequias extensas, manifestaciones de coagulación intravascular diseminada, daño renal agudo y dificultad respiratoria, hipotensión y falla orgánica. Entonces, aquí como ya es grave, se tienen que dar 25 envases en la primera hora y puede requerir de 6 a 8 viales cada 4 a 6 horas por 18 horas.
Entonces, ¿cómo es el régimen de tratamiento dependiendo de la severidad de mordedura por serpiente de coral? Pues leve, vamos a tener igual dolor, eritema local mínimo, parestesias locales y sangrado leve por los orificios. Entonces son 2 viales en la primera hora y puede requerir 2 viales cada hora hasta que se controlen los síntomas. Moderado son 30 minutos y 2 a 15 horas después de la mordedura, que presentan astenia, tosis palpebral, oftalmoplegia, visión borrosa, diplopía, dificultad respiratoria y parestesias. Aquí se dan 5 viales en la primera hora y puede requerir 2 viales cada hora hasta lograr el control. Y en el grave ya se desarrollan trastornos del equilibrio, disfagia, cialorrea, disnea, insuficiencia respiratoria que puede evolucionar a un paro respiratorio, coma, arreflexia, parálisis flácida. Aquí aplicamos 8 viales en la primera hora y 2 viales cada hora hasta el control. Entonces, ahora pasando a las mordeduras por Loxoceles reclusa, que también se conoce como araña violinista. Entonces, ¿cuál es la morfología de la Loxoceles reclusa o de la violinista? Tiene una coloración gris con un patrón marrón en forma de violín en su cefalotórax. Tiene 3 pares de ojos, mide aproximadamente 9 milímetros y longitud de sus patas suele ser de 25 milímetros y es de la familia Sicaridae. Entonces, ¿en dónde se suele encontrar la araña reclusa o violinista? Pues es ampliamente distribuida por Norteamérica, que prefiere los sitios tibios y secos. Entonces se puede encontrar en armarios, en áticos y en sótanos. Entonces suele morder por presión, entonces hay que evitar aplastarla, porque cuando la aplastan es generalmente cuando suelta la mordida. Entonces, ¿cuál es la toxina presente en el veneno de la Loxoceles reclusa? Lo más importante es la esfingomielinasa D, que esta causa la lisis de los eritrocitos. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones de la mordedura por una Loxoceles reclusa? La mordedura suele ser indolora inicialmente y luego en las 6 horas siguientes se desarrolla un dolor que se describe como quemadura de cigarro, eritema y prurito locales. Entonces puede aparecer una flictena de coloración azul con un halo eritematoso y algunas placas desarrollan una escara necrótica central y ulceración en los siguientes días. Entonces, lo que nos puede indicar que es una mordedura por una araña violinista es que al principio no duele y empezó a doler horas después. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones sistémicas de la picadura de la Loxoceles reclusa? Pues las manifestaciones sistémicas suelen iniciar 2 a 3 días después de la mordedura, presentando síntomas gripales, artralgias, convulsiones y erupción cutánea. Entonces, ¿cuál suele ser la causa de muerte por la mordedura del Loxoceles reclusa? Pues suelen provocar falla renal y o em, coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿cuál es el manejo de una mordedura por Loxoceles reclusa? Pues hay que dar aseo local y elevación de la extremidad afectada. Se puede usar hielo local, uso de analgésicos, profilaxis antitetánica. Se recomienda el uso de Dapsona, 1 miligramo por kilogramo día, 2 dosis por 10 días. Y ese tratamiento específico en caso de mordedura por Loxoceles reclusa. Entonces, si se cuenta con el antídoto específico, pues se puede utilizar. Entonces, ahora pasando a la mordedura por la Trodectus mactans, que es la viuda negra. Entonces, ¿cuáles son las características morfológicas de la viuda negra? Tiene una coloración negra brillante con una marca roja en forma de reloj de arena en el abdomen y es de la familia Theridiidae. Entonces, ¿cuáles son los lugares donde se puede encontrar la viuda negra? Es ampliamente distribuida en Norteamérica, que suele encontrarse en ambientes exteriores alrededor de las casas como pilas de leña, cocheras y jardines. Entonces, ¿cuál es la toxina presente en el veneno de la Latrodectus mactans o de la viuda negra? Pues es la alfa-latrotoxina, pues justo en su nombre te indica pues su toxina. Entonces, esta lo que hace es saca calcio, magnesio, potasio y sodio de las células, entonces libera acetilcolina y glutamato. ¿Cuáles son las manifestaciones de la mordedura de la viuda negra o la Trodectus mactans? Pues mordedura con sensación de pinchazo, observándose un pequeño círculo eritematoso o de induración local. ¿Cuáles son las manifestaciones sistémicas de la mordedura por viuda negra? Espasmos musculares y diaforesis que permanecen confinados o se diseminan difusamente y se vuelven severos. Puede haber dolor abdominal o en la espalda, náuseas, vómito, edema facial, cefalea, ansiedad, daño renal y priapismo.
Entonces, ¿cuál es el manejo recomendado para la mordedura de Latrodectus mactans o viuda negra? Aseo local y administración de benzodiazepinas en caso de que el paciente presente espasmos musculares, analgésicos y profilaxis antitetánica. La administración del antídoto específico, que se pueden dar hasta 3 dosis en total acorde con la severidad. Y bueno, eso es todo para las preguntas de repaso de toxicología.